Capítulo número 4. La adolescencia. Las reflexiones precedentes podrían hacer creer que el desarrollo mental finaliza a los 11 o 12 años y que la adolescencia es, simplemente, una crisis pasajera que separa la infancia de la edad adulta y que se debe a la pubertad. Evidentemente, la maduración del instinto sexual es indicada por desequilibrios momentáneos. Me dan una colaboración afectiva muy característica a todos este último periodo de la evolución psíquica. Pero estos hechos perfectamente conocidos, a los que se han convertido en banales una cierta literatura psicológica, están lejos de agotar el análisis de la adolescencia y, primordialmente, no representarían más que un papel totalmente secundario si el pensamiento y la afectividad características de los adolescentes no les permitieran, precisamente, exagerar su importancia. Así pues, lo debemos describir aquí son las estructuras generales de estas formas finales de pensamiento y vida afectiva, y no ciertas perturbaciones características. Por otra parte, si bien existe un desequilibrio provisional, no debe olvidarse que todos los pasos de una fase a otra son susceptibles de provocar tales oscilaciones temporales. En realidad, a pesar de las apariencias, las conquistas características de la adolescencia aseguran al pensamiento y a la afectividad un equilibrio superior al que existía durante la segunda infancia. En efecto, estas conquistas duplican sus poderes, lo que perturba tanto al pensamiento como a la afectividad, pero posteriormente los hace más fuertes. Examinemos las cosas agrupándolas, para abreviar únicamente en los dos apartados, el pensamiento con sus nuevas operaciones y la afectividad, incluyendo el comportamiento social. Inciso A. El pensamiento y sus operaciones. Comparado con un niño adolescente, es un individuo que construye sistemas y teorías. El niño no edifica sistemas, aun cuando posea sistemas inconscientes o preconscientes, pero en el estudio de que son informulables o informulados y que únicamente el observador exterior logra captar, mientras que el propio niño no lo reflexiona nunca. Dicho de otra forma, el niño piensa concretamente, problema tras problema, a medida que la realidad se lo propone y no relaciona las soluciones mediante teorías generales que pondrían de relieve su principio. Al contrario, lo que resulta sorprendente en el adolescente es su interés por todos los problemas inactuales, sin relación con las realidades vividas diariamente o que anticipan, con una desarmante candidez, situaciones futuras del mundo, que a menudo son quiméricas. Lo que resulta más sorprendente es su facilidad para elaborar teorías abstractas. Hay algunos que escriben y crean una filosofía, una política, una estética o lo que se quiera. Otros no escriben, pero hablan. La mayoría de ellos incluso hablan muy poco de sus propias producciones y se limitan a rumiarlas de forma íntima y secreta. Pero todos ellos tienen teorías o sistemas que transforman el mundo de una u otra forma. Ahora bien, la desconexión de esta nueva forma de pensamiento, mediante ideas generales y construcciones abstractas, que efectúa en realidad de una forma más continua y menos brusca de lo que se cree, a partir del pensamiento concreto característico de la segunda infancia, en realidad debemos situar hacia los 12 años el momento en el que se produce este giro decisivo, después del cual el impulso se adquirirá paulatinamente hacia la reflexión libre y desligada de lo real. Hacia los 11 o los 12 años, en efecto, se produce una transformación fundamental en el pensamiento del niño, que indica su final con la relación a las operaciones construidas durante la segunda infancia. El paso del pensamiento concreto al pensamiento formal o, tal como se dice utilizando una expresión bárbara pero clara, hipotético-deductivo. Hasta esa edad las operaciones de la inteligencia infantil son únicamente concretas, o sea, solo se refieren a la realidad y particularmente a los objetos tangibles susceptibles de ser manipulados y sometidos a experiencias afectivas. Cuando el pensamiento del niño se aleja de lo real, ello se debe, simplemente, a que sustituye los objetos ausentes por su representación más o menos viva,
pero esta representación va acompañada de una creencia y equivale a lo real. Por el contrario, si se les pide a los sujetos que razonen sobre simples hipótesis, sobre un enunciado puramente verbal de los problemas, inmediatamente pierden pie y recaen de nuevo en la intuición prelógica de los pequeños. Por ejemplo, todos los niños de 9 o 10 años saben ordenar colores aún mejor que los mayores, pero fracasan totalmente al intentar resolver una cuestión como esta, incluso cuando es planteada por escrito. Edith tiene los cabellos más oscuros que Lola. Edith es más clara que Susana. ¿Cuál de las tres tiene los cabellos más oscuros? La respuesta es, en general, que al tener Edith y Lola un color más oscuro y el tenerlo más claro, Edith y Susana la que los tiene más oscuro es Lola. Susana es la que los tiene más claros y Edith semiclaros, semioscuros. Así pues, en el plano verbal, no logran construir más que una serie de parejas incoordinadas, al igual que ocurre con los niños de 5 y 6 años en las clasificaciones concretas. A ello se debe, en particular, que tengan tantas dificultades para resolver en la escuela los problemas de aritmética que se refieren, sin embargo, a operaciones totalmente conocidas. Si pueden manipular los objetos, razonan sin ninguna dificultad, mientras que los mismos razonamientos, en apariencia, pero exigidos en el plano del lenguaje y de los enunciados verbales, constituyen, de hecho, otros razonamientos mucho más difíciles, debido a que están relacionados con simples hipótesis sin realidad afectiva. Pero a partir de los 11 o los 12 años el pensamiento formal se hace posible. Justamente, o sea, de las operaciones lógicas empiezan a ser traspuestas del plano de la manipulación concreta de las meras ideas, expresadas en cualquier tipo de lenguaje, pero sin el apoyo de la percepción, de la experiencia y ni siquiera de la creencia. Cuando se dice, en el ejemplo el citado anteriormente, Edith tiene los cabellos más oscuros que Lola, etc., se plantea, en efecto, en abstracto a tres personajes ficticios que para el pensamiento no son más que puras hipótesis, y precisamente sobre estas hipótesis que se pide el razonamiento. El pensamiento formal es, por tanto, hipotético-deductivo, o sea, es capaz de deducir las conclusiones que deben extraerse de simples hipótesis y no únicamente de una observación real. Sus conclusiones son incluso válidas independientemente de su autenticidad, y es por ello que esta forma de pensamiento representa una dificultad y un esfuerzo mental mucho mayores que el pensamiento concreto. ¿Cuáles son, efectivamente, las condiciones de construcción de pensamiento formal? Para el niño se trata ya no únicamente de aplicar operaciones a objetos o, dicho de otra forma, de efectuar mentalmente posibles acciones sobre estos objetos, sino de reflexionar estas operaciones independientemente de los objetos y sustituir a estos por simples proposiciones. Esta reflexión es, por tanto, como un pensamiento en segundo grado. El pensamiento concreto es la representación de una acción posible y el pensamiento formal la representación de una representación de acciones posibles. Así pues, no debe sorprendernos que el sistema de las operaciones concretas deba terminar en el curso de los últimos años de la infancia, antes de que sea posible su reflexión en operaciones formales. En cuanto a estas operaciones formales, no se trata de algo distinto a estas mismas operaciones, pero que están aplicadas a hipótesis o proposiciones. Estas operaciones consisten en una lógica de las proposiciones, por oposición a la de las relaciones de las clases y de los números, pero en el sistema de las implicaciones que regulan estas proposiciones no constituyen más que la traducción abstracta de las operaciones concretas. A los 11 o 12 años, cuando se ha iniciado este pensamiento formal, es posible la construcción de sistemas que caracterizan a la adolescencia. Las operaciones formales facilitan efectivamente el pensamiento de un poder totalmente nuevo, que equivale a desligarlo y liberarlo de lo real para permitir trazar a su antojo reflexiones y teorías. La inteligencia formal señala pues el desapegue del pensamiento y no debe sorprendernos que éste use y abuse, para empezar, del imprevisto poder de que se ha concebido. Esta es una de las novedades esenciales que opone la adolescencia a la infancia, la libre actividad de la reflexión espontánea.
pero según una ley, cuyas primeras manifestaciones hemos podido apreciar ya en la lactante y, posteriormente, en la primera infancia. Todo nuevo poder de la vida mental empieza incorporándose al mundo en una asimilación egocéntrica, para encontrar a continuación el equilibrio, componiéndose con una acomodación a lo real. Por tanto, existe un egocentrismo intelectual que en la adolescencia, comparable al egocentrismo del lactante que asimila al universo a su actividad corporal y al egocentrismo de la primera infancia, que asimila las cosas al pensamiento naciente. Esta última forma de egocentrismo se manifiesta mediante la creencia en el infinito poder de la reflexión, como si el mundo debiera someterse a los sistemas y no al sistemas de realidad. Esta es la edad metafísica por excelencia. El yo es el suficientemente fuerte como para reconstruir el universo y lo suficientemente grande para incorporárselo. Posteriormente, al igual que el egocentrismo sensoriomotor, es reducido progresivamente por la organización a los esquemas de acción, y del mismo modo que el egocentrismo del pensamiento característico de la primera infancia finalizada con el equilibrio de las operaciones concretas. De idéntica forma, el egocentrismo metafísico de la adolescencia encuentra paulatinamente su corrección de una reconciliación entre el pensamiento, forma y la realidad. El equilibrio se alcanza cuando la reflexión comprende que su función característica no es contradecir, sino preceder e interpretar a la experiencia, y entonces este equilibrio es ampliamente superior al del pensamiento concreto, puesto que, además del mundo real, engloba las construcciones indefinidas de la deducción racional y de la vida interior. Inciso B. La afectividad de la personalidad en el mundo social de los adultos. Con un perfecto paralelismo con la elaboración de operaciones formales y la finalización de las construcciones del pensamiento, la vida afectiva de la adolescencia se afirma mediante la doble conquista de la personalidad y de su inserción en la sociedad adulta. En efecto, ¿qué es la personalidad y por qué su elaboración final se sitúa únicamente en la adolescencia? Los psicólogos acostumbran a distinguir el yo y la personalidad e incluso a oponerlos en uno u otro sentido. El yo es un dato que, si bien no es el inmediato, al menos es relativamente primitivo. En efecto, el yo es como un centro de la actividad propia y se caracteriza precisamente por su egocentrismo, inconsciente o consciente. La personalidad resulta, al contrario, de la sumisión o, más bien, de la autosumisión del yo a una disciplina cualquiera. Se dirá, por ejemplo, de un hombre que posee una fuerte personalidad, no cuando lo refiere todo a su egoísmo y es incapaz de dominarse a sí mismo, sino cuando encarna un ideal o lo defiende una causa con toda su actividad y voluntad, que se ha llegado incluso a convertir la personalidad del producto social. Estando relacionada las personas con el papel, persona igual a máscara teatral, que representan la sociedad. Y, efectivamente, la personalidad implica la cooperación. La autonomía de la persona se opone a veces a la anomía o la ausencia de reglas, y la heteronomía o sumisión de las coacciones impuestas por el exterior. En este sentido, la persona es solidaria de las reacciones sociales que mantienen y promueve. La personalidad se inicia, pues, a partir de la infancia, de los 8 a los 12 años, con la organización autónoma de las reglas, los valores y las afirmaciones de voluntad como regulación y jerarquización moral de las tendencias. Pero las personas no se limitan a estos únicos factores. También incluye la subordinación a un sistema único que asimila al yo de una forma sui generis. Existe, por lo tanto, un sistema personal en el doble sentido de lo particular a un individuo dado e implicador de una coordinación autónoma. Pero este sistema personal no puede construirse precisamente más que a nivel mental de la adolescencia, puesto que este nivel supone la existencia del pensamiento formal y de las construcciones reflexivas a las que acabamos de referirnos en el inciso A. Así pues, podríamos decir que hay personalidades a partir del momento que se constituye un programa de vida, Lebensplan, que sea a la vez la fuente de disciplina para la voluntad e instrumento de cooperación, pero este plan de vida se supone la intervención del pensamiento y de la reflexión libre. Y a ello se debe a que no se elabore más que cuando se cumplen determinadas condiciones intelectuales,
cuando son precisamente el pensamiento formal o hipotético deductivo. Pero si la personalidad implica una especie de descentralización del yo que se integra a un programa de cooperación de subordina o disciplinas autónomas y libremente construidas, está claro que entre los dos polos de la persona y del yo son posibles las oscilaciones de todos los niveles. De ello proviene, en particular, el egocentrismo en la adolescencia, del que acabamos de ver su aspecto intelectual, cuyo aspecto efectivo es aún más conocido. El niño lo remite todo a sí mismo sin saberlo, sintiéndose inferior, sin embargo, a los adultos y niños mayores a los que imita. De esta forma se construye una especie del mundo aparte a una escala inferior a la del mundo de los mayores. El adolescente, al contrario, mediante su naciente personalidad, se sitúa como un igual de sus mayores. Pero se siente distinto, diferente a ellos, debido a que la nueva vida que se agita en él. Y entonces, tal como es debido, quiere superarlos y sorprenderlos transformando el mundo. Esto es lo que hace los sistemas o planes de vida de los adolescentes estén llenos, simultáneamente, de sentimientos generosos, proyectos altruistas o fervor místico, o de inquietantes megalomanías o un egocentrismo consciente. Cuando llevo a cabo una discreta y anónima encuesta sobre los sueños nocturnos de los alumnos de una clase de 15 años, un maestro francés encontró entre los niños más tímidos y serios a futuros mariscales de Francia o presidentes de la República, grandes hombres de todo tipo, algunos los cuales veían ya su estatua en las plazas de París. O sea, resumiendo, a individuos que si hubieran pensado en voz alta habrían podido ser calificados como paranoicos. La lectura de los diarios íntimos de algunos adolescentes muestran esta misma mezcla constante de entrega a la humanidad y de agudo egocentrismo, tanto si se trata de incomprendidos o de ansiosos convencidos de su fracaso, que ponen en entredicho teóricamente el valor mismo de la vida, o de espíritus activos convencidos de su genialidad. El fenómeno es el mismo tanto de lo negativo como en lo positivo. La síntesis de estos proyectos de cooperación social y de valoración del yo, que indican los desequilibrios de la personalidad naciente, adquieren a menudo la forma de una especie de mesianismo. El adolescente se atribuye con toda la modestia un papel esencial en la salvación de la humanidad y se organiza su plan de vida en función de esta idea. Resulta interesante, a este respecto, notar las transformaciones del sentimiento religioso durante la adolescencia, tal como lo ha demostrado P. Bobbitt. La vida religiosa empieza durante la infancia confundiéndose en el sentimiento filial. El niño atribuye espontáneamente a sus padres las diversas perfecciones de la divinidad, como por ejemplo la omnipotencia, la omnisciencia y la perfección moral. Cuando el niño descubre poco a poco las imperfecciones reales del adulto, entonces sublima sus sentimientos filiales para transferirlos a los seres sobrenaturales, lo que presenta la educación religiosa. Pero, aun cuando se observa excepcionalmente una vida mística activa hacia la finalidad de la infancia, es generalmente durante la adolescencia, cuando esta vida mística adquiere un valor real al integrarse en los sistemas de vida cuya función formadora acabamos de ver. Pero el sentimiento religioso del adolescente, por intenso que suele ser, se colorea a menudo acerca de lo lejos con la preocupación mesiánica a la que acabamos de referirnos. A veces el adolescente establece un pacto con su Dios, comprometiéndose a servirle siempre, pero pensando, a una vez, representar este mismo hecho un papel decisivo a la causa que quiere defender. En total, vemos cómo el adolescente lleva a cabo su inserción en la sociedad de los adultos. Lo hace mediante proyectos, programas de vida, sistemas que a menudo son teóricos, planes de reformas sociales o políticas, etc. Resumiendo, lo hace mediante el pensamiento y podría casi decirse que inmediatamente la imaginación, debido a que mucho que esta forma de pensamiento hipotético o deductivo se aleja a veces de lo real, así cuando reduce la adolescencia a la pubertad. Así como el impulso del instinto de amar fuera el rasgo característico de este último periodo del desarrollo mental. No se toca más que uno de los aspectos de la renovación total que lo caracteriza. Ciertamente, el adolescente descubre, en un sentido, el amor.
Pero no resulta sorprendente constatar que, incluso en el caso de que este amor encuentre un objetivo vivo, en realidad se trata de una especie de proyección totalmente ideal en un ser real, y de ahí provienen las decepciones tan repentinas como sintomáticas de los flechazos. El adolescente ama, en el vacío o de forma efectiva, pero siempre a través de una novela, y la construcción de esta novela posee tal vez un interés mayor que su materia instintiva. Sin duda, entre las jovencitas, el programa de vida está relacionado más estrechamente con las relaciones personales y su sistema hipotético deductivo. Adquiere, primordialmente, la forma de una jerarquía de valores afectivos más que de un sistema teórico, pero se trata, en todos los casos, de un plan de vida que supera ampliamente a lo real. Y si está referido primordialmente a las personas, ello se debe a que la existencia a la cual prepara este plan está constituida, precisamente, más por unos sentimientos individuales concretos que por sentimientos generales. En cuanto a la vida social del adolescente, podemos encontrar en ella, al igual que en otros ámbitos, una fase inicial de repliegue, la fase negativa de C.H. Butler, y una fase positiva. Durante la primera fase, el adolescente parece a menudo totalmente asocial y casi inasociable. Sin embargo, no hay nada más falso, puesto que el adolescente medita sin cesar en función de la sociedad. Pero la sociedad que le interesa es la que quiere reformar, despreciando o desinteresándose por la sociedad real, a la que condena. Además, la sociabilidad de los adolescencias se afirma, a menudo, desde el principio, inmediatamente la vida en común que lleva a cabo los jóvenes, e incluso los muy instructivos, comparan estas sociedades de adolescentes con las infantiles. Estas tienen como objetivo esencial el juego colectivo o, tal vez, menos, a menudo, pero esto es debido a la organización escolar que se debe extraer de ellos el partido requerido. El trabajo concreto en común, las sociedades de adolescentes, al contrario, son primordialmente sociedades de discusión. Tanto si son como dos o varios los que están reunidos, el mundo es reconstruido en común, y principalmente se pierden en discursos sin fin para combatir el mundo real. A veces también se lleva a cabo una crítica mutua de las respectivas soluciones, pero existe un total acuerdo sobre la absoluta necesidad de promover reformas. Después vienen las sociedades más amplias, como por ejemplo los movimientos juveniles, en los cuales se despliegan los intentos de reorganizaciones positivas y los entusiasmos colectivos. La auténtica adaptación a la sociedad se llevará a cabo finalmente, de forma automática, cuando el adolescente cambie su papel de reformador por el de realizador. Al igual que la experiencia reconocida, el pensamiento formal con la realidad de las cosas es idéntica forma de trabajo efectivo y seguido. A partir del momento en el que éste es efectuado una situación concreta y bien definida, hace que todos los sueños se desvanezcan. Así pues, no deben inquietarnos las extravagancias y de los desequilibrios de los mejores entre todos los adolescentes. Aun cuando no sean suficientes los estudios especializados, el trabajo profesional, una vez superadas las últimas crisis de adaptación, restablece con toda seguridad el equilibrio e indica, de esta forma, definitivamente, el acceso a la edad adulta. Pero se percibe, en general, al comparar la obra de los individuos con su antiguo comportamiento de adolescentes, que aquellos que, entre los 15 y los 17 años, no han construido nunca sistemas que inserten su programa de vida en un amplio sueño de reformas, o aquellos que, al establecer su primer contacto con la vida material, han sacrificado totalmente su quimérico ideal a sus nuevos intereses de adultos. No han sido los más productivos. La metafísica de la adolescencia, así como sus pasiones y su megalomanía son, por tanto, auténticas separaciones para la creación personal, y el ejemplo del genio muestra que existe siempre una continuidad entre la formación de la personalidad, a partir de los 12 años, y la obra posterior del hombre. Este es, pues, el desarrollo mental. Podemos constatar, a modo de conclusión, la profunda unidad de los procesos que, partiendo de la construcción del universo práctico, debido a la inteligencia sensoriomotriz del lactante, desemboca en la reconstrucción del mundo mediante el pensamiento hipotético deductivo, pensando por el conocimiento del universo concreto debido al sistema de las operaciones de la segunda infancia. Hemos visto que estas sucesivas construcciones han constituido continuamente en descentrar el punto de vista inmediato y egocéntrico del principio para situarlo en una coordinación cada vez más amplia de relaciones y nociones, de tal forma que cada nueva agrupación integra cada vez más la actividad propia, adaptándola a una actividad cada vez más extensa.
Pero, paralelamente a esta elaboración intelectual, hemos visto cómo la afectividad se separaba paulatinamente del yo para someterse, merced a la reciprocidad y a la coordinación de los valores, a las leyes de la cooperación. Claro está, la afectividad constituye siempre el resorte de las acciones de las que resulta en cada nuevo nivel. Esta progresiva ascensión, puesto que es la afectividad la que la asigna un valor a las actividades y regula la energía. Pero la afectividad no es nada sin la inteligencia, que le facilita sus medios y aclara sus objetivos. Atribuir las causas del desarrollo a grandes tendencias ancestrales es la única idea ligeramente sumaria y mitológica, como si las actividades y el crecimiento biológico fueran de naturaleza extraña a la razón. En realidad, la tendencia más profunda de toda actividad humana es la marcha hacia el equilibrio y la razón que expresa las formas superiores de este equilibrio. Reúne la inteligencia y la afectividad.